Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Y estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana. Un saludo bien grande, un abrazo bien fuerte a todos mis alumnos de este curso de Nutrición y Curación Bíblica Kosher. Les saluda el maestro Obed Ovadia. Bueno, hemos visto el tema de las prohibiciones. ¿Existen prohibiciones bíblicas? Sí. Hay cosas que no se deberían de comer y hay cosas que jamás se deberían de mezclar. ¿Me entienden? Y durante el curso vamos a aprender otras cosas más en los cursos más avanzados. Este es el curso básico. Ya terminando este curso, viene un curso completo, un seminario acerca del hígado. Desde ahorita les digo, el órgano más importante de nuestro organismo es el hígado. Si el hígado no está bien, está débil, enfermo o dañado, no te curas de nada. El hígado es fundamental para curarse. ¿Ya? Y es la charla que va a venir. No se preocupen, terminando este seminario, el curso es gratuito, viene la charla del hígado, ¿ya? No se preocupen. Pero el detalle es que nos estamos dando con la sorpresa de que la alimentación tiene que ver mucho con nuestra salud. Es básica. Y hemos visto prohibiciones, ¿verdad? Ahora, eso de que Dios prohíba comer algo no es nada nuevo. Y en el huerto del Edén, Dios prohibió al ser humano comer un fruto, el famoso árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el ser humano cayó, el famoso pecado original, les dije, no fue por robar, violar, matar, etcétera, adulterio, fornicación, sino fue por comer algo. ¿Esto qué nos implica? Pues que la mayor tentación que sufre el ser humano es por la comida, y sobre todo comida que te hace daño. Ahora, la mayor tentación de Satanás, podríamos decirlo, y hablando de manera religiosa, siempre va a ser la comida. Cuando vino Jesús a este planeta, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, dice que para poder empezar su trabajo aquí en la tierra, tuvo que enfrentar la fuerza más poderosa del planeta, que es el propio Satanás. Y dice que lo enfrentó en un desierto, haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y durante esa estancia, que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, dice que Satanás lo atacó 3 veces. Lo tentó 3 veces. Y la primera tentación que usó Satanás contra Jesús, ¿qué cosa fue? No fueron mujeres, les cuento, ¿eh? No fue alcohol, ¿me entienden? No fue robar, no fue matar, no fue violar, fue comida. Convierte estas piedras en pan. ¿Eso qué implica? Que hay que tener cuidado. La más grande tentación del ser humano sigue siendo la comida. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. El día de hoy vamos a tratar acerca de este título. ¿Qué cosa vamos a tratar? Deficiencias, ¿ya? Las deficiencias. Ya hemos visto la importancia de comer fruta con pepas, con semillas, licuadas mejor. Terminando este curso va a empezar el programa de cocina con Obed Ovadia, y ahí vamos a ver ya en la práctica cómo lo podemos hacer, ¿ya? Esto es bien interesante. Ya, hemos aprendido a comer frutas, pero con semilla, ya no frutas sin pepa, etc. Hemos aprendido a comer legumbres. Si no comemos legumbres, pues ya fuimos, hijos, ¿no? Estamos aprendiendo a comer verduras, porque si no hay estos 3 elementos, fruta con pepa, legumbres y verduras, el cáncer, la uria, y empieza todo el problema. El descalabro total. Hemos aprendido la importancia de la miel de abeja, pero tiene que ser una miel de abeja de verdad, ¿no? Una miel de abeja de verdad. Esto es bien interesante, pues, ¿ya? Entonces hemos aprendido, ¿queda claro? Ya, el detalle es el siguiente, pues. Hemos aprendido también a evitar ciertas mezclas de alimentos. Hay ciertas mezclas de alimentos que nunca se debieron de hacer, ¿no? Carne con leche, por ejemplo, pollo con leche, pescado con leche. En el Perú, pescado con leche, ceviche con leche, leche tigre, existe eso, ¿no? Pollo o de gallina con leche, ají de gallina, por ejemplo, ¿no? O hay personas que hacemos papa a la huancaína y ahí su pollito. Ya, desastre total. O en todo caso, carne con leche. Ya lo hemos aprendido. Ahora, lo que toca hoy día son deficiencias, ¿ya? Me preparas un germen y un salvado.
Ya, acá hay un detalle bastante peculiar, ¿ya? Quiero mencionarles. A través de la historia, de nuestra historia, el ser humano cuando apareció en la Tierra, empezamos a comer alimentos pues que la Tierra producía naturalmente. Ya, todo era natural pues, pero natural de a verdad. Ya, pero el tema es que cuando apareció la industria, se establecieron las ciudades, apareció la industria usó esos alimentos naturales y los empezó a procesar. ¿Por qué razón se empiezan a procesar los alimentos? Lo que pasa es que un alimento de origen natural, tal como Dios lo creó, tiene un problema, se malogra en cierto tiempo. ¿Me entiendes? O sea, se malogra, se pudre, se oxida. Hay un tiempo. Por ejemplo, yo cojo una fruta y la dejo en la mesa, natural, y se va a empezar a malograr. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, los alimentos tienen la tendencia a malograrse, a tener una fecha de vencimiento bien corta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se agusanan? ¿Por qué se llenan de hongos? ¿Por qué se llenan de gorgojos? ¿Por qué se llenan de polillas? ¿Por qué ocurre ese procedimiento? Es bien simple. Lo que pasa es que los insectos, las bacterias y los hongos, ¿me entienden?, saben comer. Es un detalle que quería avisarles. Los insectos saben comer. Cuando un insecto, una bacteria o un hongo empieza a malograr un alimento y lo empieza a corromper, es porque el alimento tiene nutrientes. ¿Entienden? Tiene nutrientes. ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, a lo largo de la historia, las industrias alimentarias, para poder envasar los productos y venderlos en la tienda, ¿me entiendes?, tenían un problema. El problema era el siguiente: cogían un alimento, lo envasaban, lo llevaban a una tienda y en la tienda se malograba, se empezaba a malograr. Porque el alimento es natural, pues, es tal como Dios lo diseñó. El alimento se empezó a malograr. No se podía almacenar mucho tiempo porque se hongueaba, se llenaba de gorgojos, se llenaba de polilla, de gusanos, qué sé yo. Entonces la industria, como se da cuenta que los alimentos se le están malogrando, recurrió a un método un poco extraño. ¿Y qué cosa se llama ese método? Empezaron a procesar los alimentos. ¿Queda claro? Empezaron a procesar el alimento. ¿Para qué? Para que el alimento no se malogre, pues, y dure más tiempo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo se logra ese procedimiento para que un alimento no se malogre y dure más tiempo? Es bien fácil. Un ejemplo, la fruta sin semilla. Si la fruta no tiene semilla, dura más tiempo. Ustedes van a notar eso, dura más tiempo. Si tú coges una naranja de jugo, la pones junto a una naranja sin semilla, la famosa naranja aguando del Perú, la naranja de jugo se pone negra a la semana, se empieza a malograr, pero la naranja aguando no. Ya, ¿qué se ha hecho? Ya, ¿los dos tienen los mismos nutrientes? No. Una ha sido procesada, ha sido manipulada genéticamente, eso se llama transgénico, que en este caso es la naranja aguando. ¿Por qué no se malogra? ¿Por qué no se llena de hongos? Bien simple, es que ya no tiene nutrientes, ya no alimenta. Esto es interesante. Y es la razón por la cual los hongos no se la quieren comer, los gusanos no se la quieren comer, los gorgojos, las polillas, ningún insecto o bacteria se lo quiere comer, porque ya no tiene nutrientes, así de simple. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Ahora, una de las más grandes deficiencias que se ha creado es precisamente por manipular todos los alimentos. ¿Me entienden? Y hay un alimento en particular que uno lo consume todos los días y que antes se malograba. ¿Cómo se llama ese alimento? El pan. El pan. Si yo hablo con personas, o sea, los jóvenes no conocen este detalle, pero los adultos sí. Los mayores de 40 años conocen un detalle que la gente joven de menos de 40 no lo conoce. ¿Qué cosa? Antes tú cuando ibas a la panadería y comprabas un pan francés, pan tolete en el Perú, populares esos panes, y tú no lo comías, el pan no se secaba, se hongueaba. ¿Es así o no es así? El pan se hongueaba. Antes no se secaba, hoy día se seca. En esas épocas el pan se llenaba de hongo, ¿me entienden?
y la pregunta es por qué el pan se llenaba de hongo, es que el pan era pan de verdad. ¿Me entiendes? En cambio hoy día, tú compras cualquier pan en la panadería, lo dejas en la mesa, pasan 2 semanas y el pan no se honguea. El pan se seca. ¿Me entiendes? En cambio el pan de antes sí se hongueaba y se llenaba de gusanos, e incluso venían polillas y se lo comían. En cambio el pan de hoy día se seca y ninguna bacteria, ningún hongo, ningún gusano, ningún gorgojo, ninguna polilla se lo quiere comer. ¿Por qué? Es que ese pan ya no sirve para nada, ha sido procesado. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Esto es bien interesante, pues, bien interesante. Entonces, la pregunta es, si no se honguea, los bichos no se lo quieren comer, los insectos, ¿no? En el Perú, bicho decimos insectos, los insectos no se lo quieren comer. ¿Ya? ¿Ese pan alimenta? No alimenta nada. Estamos ante una deficiencia mortal. Mortal. Eso quiero dejarlo bien claro. Entonces, antes el pan sí se malograba. Hoy día no se malogra, se seca. Entonces, obviamente, como se secan los panes, como peruanos, inventamos un postre con pan seco. ¿Cómo se llama? Budín. ¿Me entiendes? Cogemos el pan seco, lo rayamos y lo convertimos en budín. ¿Me entiendes? Antes no había budín, les cuento. El budín apareció cuando apareció el pan seco. Hoy día todos los panes se secan. Ahora, pero el tema, ¿dónde está? ¿Dónde fue el cambio del pan? En la materia prima del pan. ¿Cuál es? El trigo. Tenemos un cuadro del trigo. Cualquier persona que haya vivido en la sierra, donde se produce el trigo, ¿ya? El trigo, ¿queda claro? Ha notado que el trigo es de color marrón. ¿Ven? Aquí el trigo es de color marrón. Este trigo ha sido partido en 2. ¿Queda claro? Cualquier persona que haya vivido en la sierra sabe que ni bien... A ver, en la sierra, ¿qué se hace, no? O se hacía, se cogía el trigo, se ponía en el suelo y se trillaba. Un caballo lo pisaba para romper la paja de donde viene el trigo, de esta espiga de acá que vemos en este lugar. Y entonces pues venía el aventador, lo tiraba al aire, ¿no? Eso está en la Biblia. Tiraba al aire y la paja se iba. Había que separar la paja del trigo. ¿De acuerdo? Y una vez que caía el trigo, yo he visto eso, el trigo siempre era de color marrón. ¿Por qué marrón? Lo que pasa es que el trigo tiene varias capas, ¿me entienden? Tiene varias capas que la rodean. ¿Queda claro? Hay capas que rodean el trigo. ¿Queda claro? ¿Y por qué es de color marrón? Porque tiene una piel de color marrón llamada salvado. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, esta capa exterior le da el color, pues, marrón. Y esa capa exterior se llama salvado. ¿Queda claro? Ese es el trigo de verdad. Ahora, tú cuando vives en alguna ciudad, nunca vas a ver este trigo. Porque es un trigo ya procesado. ¿Me entiendes? Es por eso que el trigo recibe varios nombres, ¿no? Trigo perlado, pelado. Es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Entonces, el trigo ya está procesado. Solamente en el lugar de cultivo se conoce el trigo de verdad. El trigo siempre fue de color marrón. ¿Por qué razón? Porque tiene esta capa de color media marroncita llamada salvado. ¿Queda claro? Ahora, yo me acuerdo en la sierra, mi familia con mi abuela, cogían el trigo, lo ponían en unos sacos y lo empezaban a lavar con ceniza. Lavaban el trigo con ceniza. Y al lavarlo con ceniza, la ceniza actuaba como una lija. Y la lija le quitaba esta capa marrón. ¿Ya? Y al quitarle la capa marrón, aparece esta capa de color amarillo que ven adentro. ¿Ven la capa de color amarillo? Es bien interesante, ¿no? Que viene desde aquí abajo. Que nace desde aquí. Entonces el trigo se ponía amarillo, lavado con ceniza. Y por eso le decían trigo pelado. ¿Por qué trigo pelado? Porque le habían pelado esta capa marrón que se llama salvado. ¿Queda claro? Y entonces se pone amarillo, ¿por qué? Porque aparece esta parte del trigo que se llama germen. Para los que no saben, el germen de trigo es la parte más importante del trigo. Es la parte más nutritiva del trigo. La cantidad de nutrientes que tiene el germen supera cualquier alimento del planeta. Se ha hecho mucha propaganda a varios alimentos, la espirulina,
la moringa, nada. El germen de trigo es el alimento más poderoso del planeta Tierra. No existe otro nutriente en el planeta que tenga tantos vitaminas, minerales, antioxidantes como el germen de trigo. El germen de trigo es un superalimento. Es el mejor alimento del planeta. ¿Queda claro? Y está metido debajo de la capa marrón. Cuando se pela esa capa marrón con ceniza, aparece esta cosa media amarilla. Por eso el trigo cambia de color amarillo. Y es rico, ¿no? Trigo pelado. ¿Queda claro? Esta es la parte más importante del trigo. ¿Queda claro? Ahora, dentro del trigo, toda esta parte de acá que vemos acá, que es media de color blanco, acá adentro, que es la parte más grande del trigo, eso se llama gluten. ¿Queda claro? Ahora, para su información, el gluten no tiene prácticamente nada de alimento, salvo el almidón que tiene, no alimenta absolutamente nada. ¿Queda claro? Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué el trigo llega a la ciudad ya pelado, resbalado, perlado, o sea, lijado en otras palabras? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El trigo, si tú lo dejas tal como está, así con su capa marrón, con todo entero, integral se llama eso, entero, el problema es que los gorgojos se lo van a querer comer. El trigo es bien fácil que el gorgojo se lo quiera comer, que las polillas se lo quieran comer. ¿Por qué? Por esta cosa acá, el germen. El germen de trigo, al ser un nutriente tan poderoso, todos los hongos, bacterias, polillas, gorgojos, gusanos del planeta, ni bien lo huelen, quieren comérselo. Quieren comérselo. Esta capa que está metida debajo del salvado. ¿Queda claro? Entonces hay un problema, ¿no? Un problema, por ejemplo, para vender el trigo de la sierra, traerlo acá a la costa. Antes tienen que lijarlo, perlarlo, resbalarlo, pelado. Pero acá llega ya procesado, sin la capa de color marrón. ¿Queda claro? Porque si no el trigo se les va a malograr. Ya no lo pueden tener en sacos. ¿Queda claro? Ahora, en la sierra cuando se hacía el pan, en la antigüedad, se molía el trigo así, tal como está, entero, con su salvado, con su germen y su gluten. Así se molía el trigo. Y obviamente la harina no salía de color, salía de un colorcito medio marroncito, plomito. Los que son de la sierra saben eso. La harina en la sierra es media ploma, entre plomo y marrón. ¿Por qué? Por el salvado, pues, por el salvado y el germen, ¿no? Se mezcla salvado y germen y sale medio marroncito. Esa es la harina serrana, digamos, ¿no? Ya, con esa harina, que estaba llena de germen, se fabricaban los panes en la sierra. Y los panes nunca se hinchaban. Los panes son chatos. Aquí en el Perú le dicen pan chapla. ¿Ya? Chatos salen los panes. En cambio, aquí en la costa el pan se hincha. No, ahí en la sierra es chato. ¿Queda claro? Ahora, ese pan ha sido fabricado con salvado y sobre todo con germen, ¿eh? Y su gluten. ¿Queda claro? Obviamente, como ese pan tiene germen, ese pan, pues hijos, ya no es pan, ese pan ya es gasolina de avión, pues, ¿me entienden? Entonces, un paisano en la sierra se come 3 panes y tiene tanto nutriente metido en esos 3 panes que es capaz, disculpen el término, de trabajar como una bestia todo el día, trepando cerro, bajando cerro, llevando carga. Y ustedes saben que el trabajo en la sierra es bien duro, ¿me entienden? Y no se cansan. Y viene mi pregunta. ¿Alguien en la sierra toma un batido de Herbalife? Ah, miren qué tan interesante. Omniline, Supernova, Cromasol, Magnum, Whey Protein, listo. En la sierra no te toman ninguna clase de batido, ninguna clase de multivitamínico. La gente trabaja fuerte y duro. Y la pregunta es por qué no necesitan ni siquiera ni Red Bull ni nada por el estilo. Porque el pan tiene ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene el pan? Ya lo están entendiendo. Tiene germen. Les cuento algo. La industria panadera, antes, aquí en la ciudad de Lima, no sé cómo hayan sido en otros lugares, cuando traían el trigo, lo molían tal como estaba. Y de frente se iba a la panadería y en las panaderías se hacían pan. Igual, con todo. El pan francés antiguo, el pan tolete antiguo, los que tienen más de 40 años conocen que el pan francés antes era distinto, no era hueco, era bien compacto. Y antes se hacía el pan con el trigo entero. Y por eso ese pan no duraba. Pues. Si tú lo dejabas 3, 4 días,
se llenaba de hongos, se sanaba, las polía, los jorgosos se lo comían. Y más espectacular aún, cuando tú lo comías y caían migajas al suelo, las hormigas se lo llevaban. Las hormigas se llevaban tu pan. Pero ¿por qué las hormigas se llevaban el pan? ¿Me entienden, no? Las migajas de pan. Porque el pan tenía nutrientes, pues. Porque el pan tenía gluten, tenía salvados, pero sobre todo tenía el germen. Las hormigas se las llevaban. Ya, en algún momento de nuestra historia, la industria decidió hacer algo. Ni bien el trigo llegó a la ciudad, le quitaron el salvado y sobre todo le quitaron el germen. ¿Por qué? Para que no se malograra. Solamente le dejaron el gluten. ¿Y por qué le dejaron el gluten? Porque el gluten no tiene nutrientes. Ningún bicho se va a comer gluten. Los bichos no comen gluten. Los hongos tampoco comen gluten. Las bacterias no comen gluten. ¿Me entiendes? El único que se lo va a comer, ¿quién crees que es? Bien interesante, pues. Bien interesante. Ya, entonces estamos notando algo. Llega el trigo acá a la costa, ciudad de Lima, y el trigo tiene un procedimiento. Lo primero que van a hacer es quitarle el salvado, quitarle el germen y solamente dejarle esta cochinada. ¿Queda claro? Disculpen la forma en que hablo, pero es la verdad. Dejan esta cochinada, porque esta vaina no alimenta absolutamente nada. Entonces, es por eso que la harina en la sierra, como está hecho con un trigo entero, es media ploma, media marrón. En cambio, en la costa, la harina no es ploma ni es marrón, es blanca. ¿Por qué? Porque el gluten es de color blanco, porque solamente es puro gluten. Entonces, con esta vaina, disculpen el término, pero es la verdad, llamada gluten, que es la harina blanca, se fabrican todos los panes aquí en la ciudad. Y de pronto tú vas a la panadería, compras un pan, ¿me entiendes? Lo dejas en la mesa o en el suelo y el pan no se malogra, el pan se seca. ¿Y por qué se seca? Porque los bichos no comen cochinadas. ¿Queda claro? Repito, ¿por qué el pan no se malogra? ¿Por qué no se llena de gorgojo, de polilla, de gusano, de bacteria, de hongos? Porque ese pan no tiene germen, no tiene salvado, es puro gluten. ¿Y por qué los bichos no se lo comen? Porque los bichos no comen cochinadas. Así de simple. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Queda claro? Y por eso se seca. ¿Quién se está comiendo esta vaina? Tú. Ahora, ¿cuál es el problema del gluten? Es que no sirve para nada. Es por eso que un peruano, limeño, come esta porquería de pan hecha solamente con gluten. ¿Se está alimentando? Ahí está su problema. Por eso no puede vivir sin un multivitamínico, sin una pastilla, sin un batido. No puede vivir la vida. ¿Ya? No puede vivir la vida. Tiene que tomar algo para poder trabajar. Si no, no puede vivir. Se desmaya, se cansa y lo peor aún, se empieza a enfermar. ¿Queda claro o no queda claro? Solamente en el Perú vamos a ver esto. Miren, acá lo tengo. Germen y salvado. Ponme el gráfico, ¿Ya? De bien interesante, ¿eh? Salvado es medio marroncito. Acá está. Y este es el germen de trigo. El germen de trigo es lo de acá. Es de color amarillo. Ahí para que lo tengan más o menos viéndolo, ¿ya? Este es salvado y este es germen. ¿Y por qué encontramos en Lima germen y salvado? Es que se lo han quitado, pues. Y solamente han dejado el trigo, el gluten. O sea, tremenda industria para destruir el trigo y convertirlo solamente en puro gluten. Y con eso se fabrican los panes, los pasteles, las galletas. Listo. Empezó la matanza. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver la primera deficiencia. A tu pan le quitaron el germen. ¿Queda claro? Ahora, va a haber consecuencias porque este es el pan nuestro de cada día. O sea, los nutrientes que tiene el germen y los nutrientes que tiene el salvado deberían de estar en nuestro cuerpo todos los días. Pero de pronto le quitan al pan el salvado y el germen. Y los que tienen más de 40 años me van a dar la razón. La pregunta es, ¿antes la gente era más sana o más enferma? Era más sana. Antes había quistes, no había pólipos, miomas, no había cáncer, no había diabetes. ¿Había antes diabetes? Qué interesante. Migrañas, había varices, no había pues, no había. ¿Me entiendes? Había hemorroides, había cáncer al colon, no había. Esas enfermedades no existían. Problemas a la próstata, ¿había antes?
No había. ¿Por qué? Porque el pan tenía salvado, tenía germen y tenía su gluten. Pero de pronto las enfermedades aparecieron por montones. Hoy día tenemos 1,5 millones de diabéticos en el Perú. ¿Queda claro? Problemas a la próstata, medio mundo. ¿Queda claro o no queda claro? La pregunta es por qué cánceres, tumores, miomas, pólipos, hasta por gusto. ¿Y por qué razón? Es que al pan le quitaron el germen, le quitaron el salvado y solamente le dejaron el gluten. ¿Y por qué hizo esto la industria? Porque el gluten no se malogra. Puedes tener almacenada tu harina y no se pica. Puede estar almacenada durante 6 meses y no se va a picar. En cambio, si mueles todo esto entero, la harina sí se malogra. Se llena de gusanos, gorgojos, todo lo demás, porque los bichos quieren comerse el germen. ¿Quedó claro? Primera deficiencia que vamos a ver. La falta de germen de trigo. Me pones el título. Esto es germen de trigo crudo. ¿Ya? Ustedes pueden conseguir el germen de trigo crudo en toda nuestra red de distribuidores. Ustedes ya tienen ahí el comercial, la publicidad de toda nuestra red de distribuidores. Yo el día sábado voy a estar en el centro de Lima, ¿ya? El centro de Lima. Sábado 10 de la mañana. Esto es germen de trigo y está crudo, porque el germen de trigo crudo es lo mejor que existe en la Tierra. El germen de trigo es el alimento más poderoso del planeta. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es que tenemos que empezar a consumir 2 alimentos sí o sí. El consumir esto es vital para estar sanos, para estar jóvenes, para no deteriorar nuestro cuerpo. Es vital. Debería estar en el pan, pero lo han sacado. Pero la verdad nos hace libre. Al conocer la verdad, lo que hacemos es compensar lo que han quitado. Empezamos a comer germen, empezamos a comer salvado. ¿Por qué razón? Empecemos. Siguiente cuadro. Lo interesante del caso es que el germen de trigo, para los que no saben, es la fuente más importante de vitamina E que existe en la Tierra. Para su información, no existe otro alimento en el planeta que tenga vitamina E. Solamente está en el germen de trigo. Y está en cantidades enormes, ¿ah? Enormes. Después de encontrar vitamina E en algún fruto es rarísimo. Está básicamente en el germen de trigo. ¿Qué significa eso? Que cuando le quitaron el germen de trigo al pan, te eliminaron la vitamina E. O sea, ya nadie consume vitamina E y se va a notar. Después, el germen de trigo es la fuente más grande e importante del complejo B. El complejo B prácticamente no existe en ningún otro alimento, pero lo más alucinante es que el germen de trigo tiene zinc. Y el zinc es un mineral importante para hombres y mujeres, sobre todo para los hombres. Pero al quitarle al pan el germen, le quitaron la vitamina E, nos quitaron el complejo B, nos quitaron el zinc. ¿Por qué crees que se venden pastillas con complejo B y sobre todo con zinc? Porque en tu alimentación tu pan está sin germen. Por eso es importante comer germen de trigo. Siguiente cuadro. Lo primero, la vitamina E. La vitamina E es un nutriente sumamente importante. Ponme el cuadro que viene. ¿Por qué razón es importante? Porque es un antioxidante. El germen de trigo tiene una vitamina E que es el mejor antioxidante del planeta. ¿Me entiendes? ¿Qué significa antioxidante? Para los que no saben, significa antivejez. Ya, o sea, cuando el pan tiene germen, o en todo caso comes germen de trigo crudo, te estás nutriendo con la vitamina E, que es un antioxidante. El resultado de ese antioxidante, ¿qué cosa es? Que tu cuerpo no envejece rápido. Tu cuerpo detiene el proceso de envejecimiento. Una cosa bien simple. Muchos de nosotros hemos tenido familia en la sierra. En la sierra siempre han comido el pan con su germen, pues el pan entero, pan chapla. Ese pan tenía germen, su harina tenía germen y salvado. ¿Cuántos años vivían en la sierra? ¿Cuánto comúnmente han vivido nuestros abuelos en la sierra? 100 años, 90 años, 100 años, 105 años. Mi abuelo murió a los 101 años, les cuento. Mi abuela, 99. ¿Es así o no es así? Ya. ¿Tú cuánto vas a vivir? Uy, Dios mío. Aquí en la ciudad no duran, ya los 60 ya están con el tiempo en contra, ¿no? Máximo 70. Pero el problema es que ya desde los 50 ya están ya 60, 70, ya peor. Pero tú vas a ver una persona en la sierra de 70, 80 años y está cargando un bulto, ¿eh? Está cargando un bulto y está trepando el cerro.
¿Es así o no es así? La pregunta es, ¿cómo es que es tan fuerte ella si no toma Red Bull? ¿Me entiendes? No toma su batido, no toma su multivitamina. Lo que pasa es el pan que está comiendo que tiene germen. ¿Queda claro? Antioxidante significa antivejez, antimuerte, antideterioro. Cuando hay antioxidantes el cuerpo no se deteriora, el cuerpo no se desgasta. Es por eso que vamos a ver que en la sierra prácticamente la artritis, la artrosis, la osteoporosis, la osteopenia no existe. Son enfermedades solamente limeñas porque en Lima el pan no tiene. ¿Entendieron? ¿Qué estamos aprendiendo? Tenemos que comer germen de trigo. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora? Estés sano, estés enfermo, tienes que comer germen de trigo, porque si no comes germen de trigo, no le enseñas a tus hijos a comer germen de trigo, se van a enfermar porque estás creando una deficiencia. La falta de antioxidantes. Siguiente cuadro. Para su información, el germen de trigo que tiene vitamina E es un reparador de tejidos. ¿Qué significa reparador de tejidos? Que si yo me hago una herida, un corte en mi cuerpo solamente va a poder reparar esa herida si es que hay vitamina E, si es que hay en el fondo germen de trigo en tu alimentación. ¿Queda claro? Esta es la razón por la cual en la sierra una persona se corta con la hoz, con un machete, simplemente se lava con agua, no le echa nada. Se lavan con agua la herida y la herida en 2 días ya reparó. En cambio acá en la ciudad de Lima, tú te cortas con un cuchillito y el dedo se te inflama. Hay que tomar antibióticos, hay que echarle una serie de cremas, polvitos, porque las heridas no se reparan en Lima. Cuando se operan, ¿se repara? Hay gente que está con la herida ahí abierta 3 meses, 4 meses. La pregunta es, ¿por qué las heridas comúnmente no se reparan? Por deficiencia de vitamina E, deficiencia de germen de trigo. ¿Por qué en la sierra sí se reparan solas, sin farmacia, sin medicamento? Básicamente porque su pan tiene germen. En Lima, ¿por qué es tan difícil? Porque el pan le han quitado el germen de trigo. Ahora, si las heridas de afuera no se reparan, las de adentro, menos pues. Por ejemplo, ¿qué herida sale adentro? En el estómago. ¿Cómo se llama? Gastritis. ¿Cómo se llama? Úlcera. Entonces la pregunta es, si me sale una gastritis, me sale una úlcera, ¿se va a reparar? No pues, porque tu pan no tiene germen. Y al no tener germen no hay vitamina E y por lo tanto las heridas no se pueden reparar. Y entonces, como no se pueden reparar por la falta de germen de trigo, la úlcera se convierte en una úlcera crónica, una gastritis crónica, una artritis crónica, una artrosis crónica. ¿Entendieron? Todas las enfermedades en la ciudad de Lima comúnmente se van a volver crónicas. ¿Qué significa crónicas? Que nunca se van a curar. ¿Por qué no se curan? Porque falta el reparador de tejidos. Al no haber reparador de tejidos, las heridas internas, como una artritis, una artrosis, una gastritis, una úlcera, no se van a reparar. ¿Quedó claro? No se van a reparar. ¿Queda claro o no queda claro? Por eso tenemos que aprender a comer germen de trigo. El germen de trigo se debe comer sí o sí. Ahora vamos a aprender cómo. Siguiente cuadro. Bien interesante, ¿no? Para los que no saben, en la sierra, ¿cuántas mujeres tienen quiste? El quiste no existe en la sierra, les cuento. Es una enfermedad enteramente de las costas. No existe en la sierra, porque en la sierra comen el pan con el salvado y el germen de trigo. Y el germen de trigo evita la presencia de quistes. Sin embargo, tú vienes aquí a la capital, y en la capital, ¿cuántas mujeres tienen quiste? Les cuento, más de la mitad. Más de la mitad de mujeres van a desarrollar quiste en algún momento de su historia. Ahorita hay muchas que me están viendo y tienen quiste. ¿Y por qué hay tanto quiste en la capital? Es que el pan no tiene germen. No tiene germen. Creo que hasta aquí se están dando cuenta de algo algunos, ¿no? Esto de quitarle el germen al pan parece medio malicioso. Porque obviamente al quitarle el germen al pan, alguien se está beneficiando. ¿O me equivoco? Alguien se está beneficiando. ¿Quién se está beneficiando? Las farmacias, la industria farmacéutica, la industria clínica, la industria médica. ¿Me entienden? Alguien se está beneficiando. O sea, obviamente aquí hay un negocio detrás, pues hijo, ya hay un negocio, y eso hay que decirlo, ¿no? En la sierra, el pan se muele, la harina se muele con su germen y su salvado.
el resultado es, como el pan tiene germen, no existe el quiste en la sierra. Es más, no existe el prolapso, no existe ni siquiera el mioma, o me estoy equivocando. A nadie le duelen los ovarios en la sierra. ¿Por qué razón? Porque el pan, al tener germen, tiene vitamina E, y la vitamina E evita el quiste. Pero la persona viene a la costa a vivir y empieza a comer el pan limeño, el pan de la costa, que no tiene germen de trigo, y empieza a producir quistes en el seno, quistes en el útero, quistes en los ovarios, etc. ¿Por qué razón le aparecieron los quistes? Ah, qué interesante. Qué interesante. ¿Por qué le aparecieron? Ahí está el detalle, pues. Ahí está el detalle. Falta de germen de trigo. Ahora, ¿qué pasa si la persona empieza a comer germen de trigo? Empieza a tener antioxidantes. Se va a notar en la piel. Se va a notar en los huesos. Se va a notar ¿en dónde? En la úlcera. Se va a notar en la gastritis, la úlcera, la artritis, la artrosis. Se va a notar, pero también el quiste empieza a desaparecer. Porque en el fondo, más que enfermedades, son deficiencias. Por eso hay que aprender a comer quiste. Ahora, ¿qué pasa si tú le das a tus hijos desde temprana edad, los acostumbras a comer su germen? Nunca se van a enfermar. Siguiente cuadro, porque la cosa no queda ahí. Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Queda claro o no queda claro? El germen de trigo, entonces, tiene antioxidantes, tiene un reparador de tejidos, tiene un antiquistes, y para su información, también tiene complejo B. Ya, el germen de trigo tiene complejo B, tiene mucho complejo B. Para los que no saben, el complejo B, ¿qué cosa alimenta? Siguiente cuadro. Esto es bien interesante, ¿eh? El sistema nervioso. Cuando una persona come un pan que tiene germen de trigo, como es el de la sierra, su sistema nervioso está fuerte. Y es por eso tú te vas a la sierra y la gente es tranquila. Toda la gente es tranquila, no se hacen problemas. Te pregunto, ¿alguien sufre de insomnio en la sierra? Nadie. Qué interesante. ¿Alguien anda alterado? No hay esos problemas allá. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está bien alimentado. En cambio, tú te vienes a la costa y la gente está alterada. El estrés. Siguiente cuadro. Esto es bien interesante, pues, bien interesante. El insomnio. Tú te vas a la sierra y en la sierra comen el pan que tiene sus germen, tiene su salvado, pues lo han molido completo el trigo. Y la gente en la sierra se duerme temprano, y cuando se echan a dormir en la sierra, ¿demoran en dormir o se duermen al toque? Dígame la verdad, se duermen al toque. Una persona en la sierra se echa a dormir y ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. En cambio, tú aquí en la costa comes un pan que no tiene germen y obviamente vas a tener una deficiencia de complejo B, y la pregunta es, por más que duermas en un buen colchón, ¿eh? Puedes dormir en un colchón ortopédico, con una almohada diseñada por la NASA, con un edredón de plumas de ganso, pero igualito no puedes dormir. Demoras en dormir. Y hay ocasiones donde ni siquiera duermes. Y la pregunta es ¿por qué? Porque falta complejo B. Y es más, tú vas a la sierra y toda la noche están así, ni siquiera roncan. Pero tú en la costa te mueves, pateas, hablas, gritas, caminas. Y la pregunta es ¿por qué? Falta el complejo B. ¿Y dónde está el complejo B? En el germen de trigo. Esto debería estar en el pan, pero desgraciadamente las leyes que se manipulan en los países, obviamente hay alguien que suelta algo para beneficiar a ciertas industrias, ¿me entiendes? Empezaron a quitarle el germen de trigo al pan, cayendo esto. Te pregunto, ¿cuántas pastillas para dormir crees que se venden actualmente? Es un negocio para el estrés, para la depresión. ¿Me entiendes? Cuando una persona está alterada, ¿cuántos calmantes? Ya, ¿cuál es el problema? Un secreto. Cuando una persona come germen de trigo en la noche, se queda dormido. Siguiente cuadro. El estrés. El estrés es un problema en Lima. Un problema en la costa, en las capitales. Es un problema bien grande. Ya, el problema del estrés es que trae una serie de enfermedades que están ligadas exclusivamente al estrés. ¿Queda claro? ¿Y por qué nos estresamos tanto? Es que falta germen de trigo. Si no hay germen de trigo, al no tener complejo B, el sistema nervioso se afecta y el estrés es bien fácil.
bien fácil. Que la persona se altere, se amargue o se deprima, es bien fácil. De que se fastidie, se estrese, también es bien sencillo. Lo que pasa es que hay una deficiencia de un nutriente, pues, que es el complejo B, que solamente está en el germen de trigo. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades ligadas al estrés? El vitiligo. Por eso ustedes nunca van a ver vitiligo en la sierra, pues. La psoriasis, jamás se ve psoriasis en la sierra. Lupus, herpes y sobre todo la famosa diabetes emotiva. Estas enfermedades, estas dolencias nunca se han visto en la sierra, porque en la sierra muelen el trigo con su salvado, con su germen, con esa harina que sale media plomita, fabrican su pan y obviamente al comer ese pan tienen una alta dosis de complejo B. Resultado, nunca desarrollan estas enfermedades. Pero ese mismo paisano llega aquí a la ciudad y empieza a comer el pan limeño, que es puro gluten, que no tiene germen, no tiene salvado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues ya, el estrés lo va a ganar. Y empiezan a aparecer estas enfermedades que solamente son limeñas. La diabetes emotiva, Dios mío, todos conocemos esa enfermedad. Es falta de complejo B. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si empiezo a comer germen? Bueno, te cuento, vas a estar más tranquilo, vas a poder dormir, vas a descansar de lo mejor posible, pero sobre todo te empiezas a curar de un montón de enfermedades. ¿Queda claro? Siguiente cuadro. Número 3. El germen de trigo es la fuente más grande de zinc en el planeta, juntamente con los higos. Los higos y el germen tienen las fuentes más grandes de zinc en el planeta. Después del zinc está en otros alimentos, pero poquito. El zinc está solamente en el germen de trigo crudo y está en los higos. Ahora, ¿qué alimenta el zinc? Empezamos. Las neuronas. Obviamente, en una ciudad como al trigo le han quitado el germen, le han quitado el salvado, y solamente comemos gluten en el pan, las galletas, los fideos es otro tema, entonces se crea una deficiencia de zinc, y lo primero que se va a dañar son las neuronas. Las neuronas van a empezar a fallar por la falta de zinc. ¿Y por qué falta zinc? Porque el pan no tiene germen. Y entonces va a ocurrir un problema. O sea, yo puedo demostrar a cualquiera que las neuronas están fallando. ¿Cómo así? Un libro para leer. Yo les doy un libro para leer y no pasa ni media hora, una de dos. O les da sueño o les empieza a doler, ¿qué cosa? La cabeza. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué me da sueño? ¿Por qué me empieza a doler la cabeza cuando leo un libro? Porque tus neuronas no están alimentadas. Pero te da sueño o en todo caso te duele la cabeza. ¿Queda claro? Primer detalle. Esta es la otra razón por la cual algunos niños no quieren estudiar, pues es que les falta zinc, nada más. En cambio, en la sierra, los niños sí estudian, leen, ¿me entiendes? Las mejores calificaciones son de alumnos que vienen de la sierra. Los grandes ingresos a la universidad son de gente que viene de la sierra, neuronas bien alimentadas. En cambio, en la costa el pan no tiene germen, la neurona está hecha leña. Y eso no es el único problema. Con el pasar de los años, ¿me entiendes? Tu memoria empieza a fallar. La tendencia es olvidarse las cosas. Sales de la casa y dices, ¿dónde dejé mi celular? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo metí? ¿Dónde dejé mi tarjeta de Metropolitana? Yo antes de salir lo tenía en la mano. ¿Dónde lo dejé? Entras a tu casa, empiezas a buscar, ya te olvidaste. ¿Por qué te has olvidado? Por la deficiencia de germen de trigo. Hay una deficiencia de zinc. Al no haber zinc, no haber germen de trigo, las neuronas están dañadas, están débiles y por eso no te acuerdas. No se acuerdan, pues, la verdad. Pasan los años y peor, y peor, y peor. Llegan ya a cierta edad y ya ni se acuerdan dónde viven. Ya no se acuerdan ya ni siquiera de su familia. La famosa demencia senil. Pero les pregunto algo. Los que tienen más de 40 años, en la sierra, los abuelos, ¿se olvidaban de todo o se acordaban de todo? O sea, que se acordaban de todo. Los abuelos, una memoria increíble. Y la pregunta es ¿por qué? Es que su pan tiene germen. En cambio, acá en la costa no tiene germen y la deficiencia se va a notar. Y el resultado es que va a haber otras enfermedades, pues la demencia senil, la esclerosis múltiple, que afecta a las neuronas y tu cuerpo se empieza a paralizar, parálisis facial, ¿me entiendes? El Alzheimer, el Parkinson, y ni qué decir de la esquizofrenia, la paranoia, ¿me entiendes?
del autismo, del Down y otras enfermedades más relacionadas con el cerebro, que solamente las vas a ver en la capital. No existen en la sierra. ¿Por qué no existen en la sierra? Porque el pan es fabricado con un trigo entero, con todo su germen y con todo su salvado. El problema de la costa es que ese pan no tiene germen, pues, no tiene salvado, es puro gluten y se ha creado una super deficiencia. Las neuronas empezaron a fallar. Pero ¿qué pasa si una persona empieza a comer germen? Se empieza a curar, pues. Se empieza a curar. ¿Me entiendes? Porque las neuronas por primera vez son alimentadas. Yo he tenido alumnos hemipléjicos, con Parkinson, con Alzheimer, y han empezado a alimentar sus neuronas. ¿Con qué cosa? Germen de trigo crudo. Al alimentarse, han empezado a alimentar sus neuronas y el efecto se ha empezado a notar. Demora, eso sí es cierto, ¿no? Demora porque uno está dañado. A partir de los 6 meses se va a notar el efecto bastante fuerte. Y la gran mayoría dejó de temblar, empezaron a caminar, ya empezaron a correr, a ser más lúcidos, no se olvidan de las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Las parálisis desaparecen, las hemiplegias desaparecen, las convulsiones, que son producto nuevamente de las neuronas, también empiezan a desaparecer. ¿Pero por qué? Es que en el fondo, más que una enfermedad, fue una deficiencia. Para los hombres, siguiente cuadro. Para el caso de los hombres es muy importante el zinc, ¿eh? O sea, el germen de trigo. Porque el germen de trigo cuando está crudo tiene un alto contenido de zinc y el zinc, en el caso de los hombres, alimenta la próstata. Es por eso que ustedes van a notar que en la sierra, así monten caballo, así hayan montado burro y mula, era raro ver un abuelo, un adulto, un paisano con problemas a la próstata. Pero tú te vienes acá a la costa y prácticamente desde los 40 años ya a todos los hombres les está fallando la próstata. Y la pregunta es ¿por qué les falla la próstata? ¿Por qué tienen prostatitis, ¿no? ¿Por qué tienen una hiperplasia prostática, un cáncer a la próstata? ¿Por qué tantas operaciones a la próstata? Es que la próstata se alimenta del zinc. ¿Y el zinc dónde está? ¿El zinc dónde está? ¿Cuál es el problema de la costa? Que el trigo llega a la ciudad y le quitan el salvado y le quitan el germen. Y solamente le dejan el gluten, que es una reverenda cochinada. Y entonces al quitarle el germen de trigo, le quitaron el zinc. ¿Resultado cuál es? Todos los hombres en las capitales tienen deficiencia de zinc. ¿Y qué va a afectar el zinc? La próstata. ¿Por qué? Porque al no haber zinc, la próstata no se alimenta. Está débil, se enferma bien rápido. Y por eso medio mundo va a tener estos problemas. ¿Queda claro? Y ni qué hablar de su potencia sexual. Las disfunciones sexuales, disfunción eréctil, eyaculación precoz, impotencia están ligadas a la próstata. Pero ni bien mis alumnos empiezan a comer sus germen de trigo, y obviamente la ingesta de zinc empieza a entrar. ¿Resultado cuál es? También se ve reflejado en la potencia sexual. Yo tengo un curso que dicto para hombres, que es sistema sexual masculino. Y lo básico es el consumo de germen de trigo, precisamente por la próstata. Y básicamente cuando empiezan a comer germen, su potencia sexual aumenta dramáticamente. ¿Por qué razón? Porque están alimentando por primera vez su próstata. Qué interesante. Siguiente cuadro. Este es el último. ¿Cómo se consume el germen de trigo? Empezamos. A ver, me quita los títulos. El germen de trigo es fundamental para empezar un proceso de curación. El germen de trigo debe ser consumido por toda persona. El germen y salvado, en realidad. Mañana vamos a hablar de salvado, ¿ya? El germen es medio amarillito y el salvado es medio marroncito, ¿ya? Para que más o menos lo tengan una idea. Pero hoy día estamos hablando del germen. El germen de trigo es un nutriente alto, poderoso. Cuando una persona empieza a comer germen, lo va a notar en su organismo. Al inicio produce sueño, precisamente por el complejo B y el zinc que alimentan las neuronas y el sistema nervioso. Y que es muy beneficioso para mucha gente que no puede dormir, tiene insomnios, anda cansado, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a aprender a comer germen. Desde niños, todos debemos de aprender a comer germen. Ahora, en mis charlas de cocina voy a enseñar cómo usar el germen y el salvado de diferentes formas. Pero lo básico es que todos tenemos que acostumbrarnos a comer el germen. Ahora, el germen tiene un problema. Como los que vivimos aquí en la ciudad, como toda nuestra vida,
hemos comido pan sin germen y sin salvado, si comemos el germen de trigo nos choca. Entonces tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a consumir el germen y el salvado juntos. ¿Y cómo nos acostumbramos? Voy a la pizarra. Vamos a empezar. Al inicio. Ya, al inicio. Así me bajas el diafragma. Ya, al inicio, cuando uno recién empieza a consumir germen, no puede comer mucho germen de trigo, ¿ya? Tiene que empezar por media cucharita de té. ¿Ya? El consumo empieza por media cucharita de té. Ahorita les digo cómo lo van a hacer, ¿ya? No puedes empezar por una cucharada completa ni por dos. Se tiene que empezar por media cucharita de té, salvo que ustedes recién hayan venido de la sierra, ¿ya? Porque en la sierra, como están acostumbrados a comer el pan de la sierra, ya pueden comer el germen que quieran, pero al inicio no, pues, porque uno necesita comer el germen. Se empieza por media cucharita de té en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque tiene que ser 3 veces al día. Les digo el método más sencillo, ¿ya? Te haces un jugo de fruta, un jugo de papaya, por ejemplo. El jugo de papaya te lo haces y ahí le metes media cucharita de germen de trigo. El germen de trigo tiene que estar crudo, ¿ya? El problema es que la gente no vende germen de trigo crudo, lo tuestan, y ahora les digo por qué lo tuestan. Lo tuestan para matarle los nutrientes. Lo que pasa es que el germen de trigo se malogra bien rápido. El germen de trigo se malogra con una velocidad increíble. Entonces las tiendas naturistas lo tuestan para matarle los nutrientes y ya no se les malogra. O sea, en realidad un germen de trigo tostado no sirve para nada, pues, no sirve para nada, no tiene ninguna clase de nutrientes. Por eso tiene que estar crudo. El germen de trigo que les he mostrado está crudo. Ya, una recomendación. Este germen de trigo que nosotros vendemos está crudo, por lo tanto su fecha de vencimiento es bien corta y por lo tanto necesita estar refrigerado. Cuando nosotros compramos germen de trigo siempre debe estar refrigerado, ¿ya? Si ustedes van a guardar el germen de trigo, lo ideal es que lo metan en la congeladora. Si está congelado dura 1 año, pero una vez que lo abren ya no lo pueden guardar en la congeladora, pues lo guardan abajo donde hace frío y el germen de trigo les dura 3 meses. 3 meses dura abajo, en el refrigerador. Ahora, si lo tienen congelado, puede durarles hasta 1 año, ¿ya? O sea, una vez abierto, sí, en la refrigeradora nada más, ¿ya? Media cucharita en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Ahora, todos los días se empieza a aumentar, ¿ya? O sea, todos los días aumentar progresivamente, ya, media cucharita más. ¿Eso qué significa? Yo les digo, un jugo de fruta en el desayuno, papaya, un jugo de fruta en el almuerzo y un jugo de fruta en la cena. Entonces me hago mi jugo de fruta, media cucharita, lo licuamos para adentro, ya está. Pero al día siguiente, media cucharita más, o sea, 1 cucharita completa. Y al día siguiente, cucharita y media, y al día siguiente, 2 cucharitas, 2 cucharitas y media, 3 cucharitas. ¿Queda claro? ¿Cuál es la cantidad ideal de germen de trigo que se debe comer? Lo ideal. Acá está. Esto es bien interesante, ¿eh? Lo ideal. 3 cucharadas soperas. 3 cucharadas soperas. Ya, acá esta letra me ha salido un poco fea. Ya, 3 cucharadas soperas de germen de trigo en el desayuno, 3 en el almuerzo, 3 en la cena. Lo mejor es un jugo de fruta ahí. O puede ser también una botella de agua. Uno puede meterle ahí las cucharadas, lo disuelve bien y se lo toma. Pero un jugo de fruta más rico, ¿no? Ahí. ¿Queda claro? Si una persona toma 3 cucharadas soperas, ya la hizo. Ya la hizo. Lo va a notar. Se nota en varias cosas. Sobre todo se nota en el cabello y se nota en la piel. ¿Cómo que se va a notar en la piel? Las arrugas empiezan a desaparecer. Porque el germen de trigo, al ser un antioxidante, al tener un reparador de tejidos, tiene la tendencia a borrar las arrugas. Porque las arrugas es consecuencia de falta de vitamina E. ¿Y la vitamina E dónde está? En el germen de trigo.
Si ustedes compran cualquier crema de belleza para la piel, todas las cremas tienen vitamina E. El problema es que nadie te dice qué alimentos tienen vitamina E. Y la vitamina E básicamente está en el germen. Germen, nada más. Hasta ahí vamos quedando claro, ¿no? El consumo de germen de trigo es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Hasta ahí estamos quedando claros, hijos, ¿ya? Lo otro que vas a ver es el efecto en tu cabello, sobre todo las mujeres. Lo que pasa es que en la ciudad de Lima el cabello crece solamente hasta acá. En cambio en la sierra les crece por metros. Cuando ustedes empiezan a comer germen van a notar que el cabello les empieza a crecer más largo a las mujeres. Lo que pasa es que ¿por qué no crece? Es que no tiene reparador, pues. Por eso se habla de los reparadores para el cabello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El pelo cuando crece en Lima se seca y de pronto se parte en dos y se cae. Por eso en las ciudades el cabello no crece más acá. Las mujeres solamente tienen el cabello hasta acá, a menos que consuman germen. Y el cabello empieza a brillar, ¿ya? Son dos cosas preciosas que tiene el germen. Pero aparte, te curas pues te curas de la gastritis, te curas de la úlcera, te curas de los quistes, tus huesos empiezan a funcionar mejor, la próstata, las neuronas, bien interesante, ¿no? Interesante. Y empiezas a dormir bien. Tu sistema nervioso, tu vitiligo, todo empieza a desaparecer, porque en el fondo siempre fueron deficiencias. Pero ¿cómo se empieza? Te haces un jugo de fruta y le echas media cucharita. Desayuno, almuerzo y cena, ¿ya? Y todos los días le aumentas media cucharita más. O sea, al día siguiente es una cucharita, al día siguiente cucharita y media, 2 cucharitas, y así vas aumentando hasta llegar a 3 cucharadas soperas. Te haces tu jugo de fruta y le echas 3 cucharadas soperas, lo licúas para adentro. Mañana, tarde y noche. Ahora, otra forma de hacerlo es echarle encima el almuerzo. Ya, si ustedes han cocinado algo, échenle encima, en su sopa. ¿Me entiendes? Igual, pues, media cucharita, una cucharita, cucharita y media, aumentando progresivamente. Lo mezclan bien y se lo comen. Si ustedes comen arroz, en el arroz. Y lo mezclan. ¿Ya? Aparte, empezamos de a poquito para que el cuerpo se acostumbre. ¿Qué pasa si yo de frente me meto una cucharada? El cuerpo no lo va a reconocer, porque nunca lo ha comido. Y cuando hay un alimento que el cuerpo recién recibe, la tendencia es a aflojar. ¿Ya? Por eso se empieza por media cucharita. Y todos los días se aumenta media cucharita más. Si empezamos a comer germen todos los días, usted va a notar que la vida mejora dramáticamente y lo más importante, no van a ir a la farmacia. La farmacia prácticamente va a quedar relegada porque ya están comiendo fruta con pepa, ya están comiendo legumbres, están comiendo ensaladas, ya están comiendo miel de abeja. ¿Me entienden, no? Y encima le están metiendo germen de trigo crudo. El germen de trigo crudo lo pueden conseguir en todas nuestras redes distribuidoras. Somos los únicos que vendemos germen de trigo crudo. Esto siempre tiene que estar refrigerado, ¿ya? Una vez que lo abren, lo guardan en la refrigeradora. Ahora, si lo quieren almacenar, porque han comprado 2, 3, a la congeladora. Nosotros lo tenemos congelado, porque es la mejor forma de conservarlo, pero para congelarlo tiene que estar sellado, pues. O sea, si está sellado, en la congeladora, pero si ya lo han abierto, en la refrigeradora. ¿Cuánto dura un germen de trigo abierto en la refrigeradora? 3 meses. Nunca lo dejan a la intemperie. Los hongos, las bacterias, las polillas, los gorgojos, los gusanos empiezan a querer comérselo y malogran el germen, ¿ya? ¿Cómo yo sé que un germen de trigo se ha malogrado? Bien fácil. Parece tela de araña. Huele feo, cambia de color, se pone marrón, o en todo caso se llena de gorgojo, de polillas, de gusanos. Ha estado transmitiendo el maestro Beto Badia. Empecemos, que vamos a curarnos. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Nadie tiene comprado un día más después de hoy.